eso para la vida de cada uno de nosotros? Repito la pregunta. Si la escritura dice que su esposa se ha preparado en términos prácticos, ¿qué significa para la vida diaria de cada uno de nosotros? ¿Cómo nos estamos preparando? O si el novio regresara hoy, ¿qué área de nuestra vida necesitaría ser puesta en orden? Pensemos, hermanos. Otra pregunta. ¿Hay algo que está compitiendo actualmente con mi amor y fidelidad hacia el esposo? Más preguntas partiendo del libro de Ruth. Pensemos, ¿qué vio Ruth en Noemí? ¿Qué sería lo que ella vio en Noemí que la guió a abandonar todo para seguir al Elohim de Israel? Y después de esa misma pregunta, si alguien está observando nuestra vida durante 10 años, ¿sería atraído hacia nosotros y hacia el Dios de Israel que proclamamos servir? ¿Podría alguien decir después de conocernos lo que dijo Ruth, tu Elohim será mi Elohim? ¿Será que alguien al lado nuestro, en el deambular diario de negocios, de trabajo, podría decir, mirándonos a nosotros como Ruth vio a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim? Y si la salvación fuera mucho más que el perdón de pecados, mis hermanos, porque para muchas personas la salvación se reduce al sentimiento de perdón de pecados. Pero ¿qué tal que el propósito final de la redención no fuera simplemente liberarnos del infierno, sino más bien prepararnos para una boda, prepararnos para restaurar nuestra herencia y llevarnos nuevamente a la presencia del Rey? ¿Qué pasaría si el novio viniera hoy? Con eso en mente, vamos a ver esta tarde la segunda parte de este estudio. Voy a compartir mi pantalla eh, y voy a venir aquí a la escritura. Voy a comenzar leyendo Ruth capítulo 4, versículo 9. Entonces, esto lo leyó Dorita la semana pasada. Entonces Booz anunció a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Maclón. Además, he adquirido a Ruth, la moabita, mujer de Maclón, para que sea mi mujer, a fin de perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad, y que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y todos los del pueblo que estaban a la puerta juntamente con los ancianos dijeron: testigos somos. A quién te conceda que la mujer que va a entrar en tu casa sea como Raquel y como Lea, las cuales edificaron la casa de Israel
y te hagas fuerte en Efrata y tu nombre sea famoso en Betlehem y tu casa venga a ser como la casa de Perez que Tamar le parió a Judá por la descendencia que Achén te dará de esta joven. Booz tomó pues a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Achén le concedió gravidez y dio a luz un hijo. La semana pasada introduje cómo en la bondad del Señor, en su plan maravilloso de redención, el Señor fue estructurando desde la Torá la legalidad de la redención. Y aun cuando todo lo que aprendemos en la Torá aparece con una connotación de carácter social para ayudar al que ha perdido su propiedad, al que ha perdido su herencia, su heredad, al que ha muerto sin dejar heredad. Veíamos la semana pasada que el Señor estaba dándole legalidad a su propia obra de redención. Veíamos cómo había estructurado eh, criterios legales para devolver la tierra cuando alguien la perdía porque caía en desgracia económica, pero también cómo había estructurado legalidad para que cuando alguien moría y no dejaba herederos de su genealogía, a través de la ley del levirato, ese apellido y ese nombre no se perdiera en la genealogía de Israel. Pero ¿hasta dónde llega la cobertura de la redención? ¿Hasta dónde es su alcance? Y eso es lo que quisiera que revisáramos esta tarde con esta presentación que la he llamado Redimidos para ser desposados. En la escritura, aprendíamos la semana pasada, existe una diferencia importante entre lo que se llama el rescate legal, que es lo que hace Booz al redimir la propiedad que era de Elimelech, también de sus hijos Mahlón y Kelión. Eso se llama la Geulá en hebreo, que es la palabra que han traducido como redención. Pero una vez la propiedad era rescatada, entonces otra cosa muy diferente es la posesión plena de la herencia. Y eso es una figura preciosa de la redención final. Muchas veces en la enseñanza cristiana ambos conceptos se mezclan, el rescate legal y la toma plena de la posesión de la herencia. Pero la Torá y el Evangelio los distinguen claramente. Una es la redención, la Geulá. La palabra Geulá no solo describe un acto de pagar un precio, describe un proceso legal muy completo mediante el cual algo perdido se reclama legalmente. Eso es lo que hace Booz, reclamando legalmente porque tiene por línea genealógica el derecho de redimir la propiedad de Elimelech, sus hijos, y en este caso también Noemí y Ruth. Una cosa es reclamar legalmente, otra cosa era rescatarlo y otra cosa era restaurarlo. Finalmente era reintegrado a su dueño legítimo. Por eso en la Torá, en la escritura, existe un intervalo entre el pago del rescate
y la recuperación efectiva de la posesión. Y eso es una figura maravillosa del plan redentor del Señor para con nosotros. Vamos a verlo eh, desde otra perspectiva. El ejemplo de Ruth y Booz. En capítulo 4 de Ruth, que leímos la semana pasada, que leí una parte ahora, Booz realiza primero la transacción legal delante de los testigos, esos 10 ancianos. De esa manera hay un asunto jurídico que queda resuelto. En otras palabras, el derecho de redención de la propiedad ha sido adquirido. Sin embargo, la restauración plena de la familia de Elimelech apenas a partir de ese momento comenzaba a desarrollarse. Primero, la tierra se redime, pero luego hay que redimir el nombre de la persona que murió, en este caso, Kelión. Por eso, Booz se debe casar con Ruth para que al darle hijos, eh, esos hijos sean como de la genealogía del muerto. Pero todavía, aún en ese momento, la plenitud de la restauración está en camino. Existe una diferencia, y esto tiene mucho que ver con nosotros hoy, entre tener el derecho legal, nosotros tenemos por la redención del Mesías el derecho legal, pero otra cosa es cuando lleguemos a disfrutar completamente la herencia. Ahora somos redimidos, pero todavía no estamos disfrutando completamente de la herencia. Por eso, más que la situación de la culpa, del obtener perdón, la redención tiene una amplitud mayor. El mismo Israel es un prototipo muy precioso porque esa secuencia aparece en el proceso de redención de Israel. Hay una secuencia en Éxodo 6:6, la escritura, esto lo vimos, lo revisamos para los días de Pesaj. De hecho, esa es una de las copas del ceder de Pesaj. En Éxodo 6:6 dice, os redimiré con brazo extendido. Israel fue redimido de Egipto con brazo extendido. Faraón fue desarticulado, sus carros fueron desarmados, Faraón murió en el mar. En ese momento Israel fue redimido, pero Israel no entró inmediatamente en la tierra prometida. Hubo un periodo entre la liberación, que es la salida propiamente, y la posesión de la tierra. Pasaron poco más de 40 años. O sea que entre Pesaj, que es el acto legal mediante el cual Israel fue redimido, y Canaán, hay una distancia entre Pesaj y Canaán, entre la redención y la herencia. Nosotros somos redimidos, pero esperamos, aguardamos la posesión de la herencia. Ese patrón mesiánico es muy claro. Machía ya pagó el precio. La redención fue efectuada. Primera de Corintios 6:20 dice, habéis sido comprados por precio. Booz tuvo que comprar la tierra perdida por Elimelech y su familia. El apóstol Pedro en Primera de Pedro 1:18 al 19 dice, sabiendo que fuiste redimidos, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y dice muy claro, no por oro, no por plata, no por piedras preciosas, sino con la sangre del cordero inmolado y sin mancha.
Hermanos, el rescate ya ocurrió. Nuestra deuda fue cancelada. El precio fue pagado. El Goel, el Redentor, actuó. Pero todavía esperamos la manifestación completa de aquello que nos pertenece. Y esto es maravilloso porque es el panorama completo de toda la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando estudiamos Génesis vemos que en el capítulo 3 Adán y Eva son echados del jardín del Edén. Y aparte de eso, un querubín es colocado allí con una espada que impide el acceso al jardín del Edén. Pero la escritura cierra en Apocalipsis y nos devuelve el jardín del Edén. Esa es una esperanza maravillosa. Nosotros estamos esperando la manifestación completa de aquello que nos pertenece. Y realmente nuestra gran expectativa, mis hermanos amados, nuestro gran esfuerzo espiritual y completo debe ser vivir esperando la redención final. Fíjense que, perdón, el calendario de convocatorias empieza con Pesaj, cuando el pago es efectuado legalmente. Pero ¿dónde termina la última convocatoria? Bueno, termina en Sukkot y termina en Shemini Atzeret, el octavo día, porque Sukkot es mirar hacia la recuperación final de nuestra herencia, porque todavía vivimos en Sukkah, en cabañitas portables, en tienditas, en una morada como este cuerpo. Y todas las convocatorias, todo el plan redentor es visto desde Pesaj hasta la tierra prometida, que es una figura preciosa de la Jerusalén celestial. Y aquí aparece una de las expresiones más bellas de la escritura en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, dice algo tan maravilloso. Dice, sabiendo que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el apóstol Pablo, usando un lenguaje legal, desde el contexto hebreo, dice que ese Espíritu Santo de la promesa es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Está usando un lenguaje jurídico, de herencia. La palabra arras describe un anticipo, describe una garantía, describe el pago inicial que asegura la transacción futura. En términos modernos, es lo que nosotros llamamos el down payment en inglés, el depósito inicial que garantiza que el comprador va a regresar para tomar la posesión completa. Y esto figura un panorama profético que nosotros debemos conocer, que nosotros debemos anticipar, para el cual nosotros debemos vivir y que todas las acciones de nuestra vida denoten que nosotros, que sabemos que recibimos el pago inicial, las arras del Espíritu, las arras de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posesión adquirida, vivamos para ello. Porque no puede ser coherente que nosotros estemos esperando una herencia maravillosa. La escritura la define como una herencia incorruptible, inmarcesible, y nosotros vivamos aferrados a este mundo como si nunca nos fuéramos a ir de aquí. Y que no trabajemos en orden a estar preparados, como en efecto Noemí guió a Ruth a estar preparada. Ahora lo miraremos.
Observemos el orden de esta palabra de las arras del Espíritu, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Observemos el orden de esta palabra aquí. No dice arras hasta la redención. No, dice arras de nuestra herencia, ya la recibimos, hasta la redención de la posesión adquirida. La redención de la posesión adquirida todavía no ha llegado, pero es nuestra. Dice claramente arras de nuestra herencia. Ya tenemos el depósito inicial, pero la herencia todavía no la hemos recibido en plenitud. La posesión ya fue comprada, es nuestra. Tenemos un título de propiedad, pero todavía no ha sido plenamente manifestada. Nosotros debemos vivir para ello. Nosotros ya estamos redimidos, pero estamos esperando la redención. El apóstol Pablo en Romanos dice que la creación gime con dolores de parto por ser redimida, porque la creación aguarda la Geulá plena, la redención completa. Ya redimidos, es nuestra, pero esperando la redención. Pablo está usando un lenguaje de paradoja, porque está diciendo, ya redimidos. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Y claro, en ese momento el apóstol Pablo dice, el perdón de pecados. Y muchos creyentes se quedan en el hecho maravilloso de que hemos sido perdonados. Pero es que la redención es mucho más grande que el perdón de una deuda. La redención implica recuperar la herencia. Por eso la figura del año jubileo que veíamos la semana pasada, cuando cada 50 años las personas podían volver a recuperar lo perdido. Como escuchábamos la canción ahora de la historia de David, el rey David con Mefiboset. En esa narración de Primera de Samuel no se menciona una sola vez la palabra redención, Geulá, pero todo el cuadro implica que una persona, en este caso Mefiboset, perdió su propiedad, perdió su herencia, quedó lisiado y vivía en un lugar de miseria. Y la escritura dice que el rey fue el que tomó la iniciativa de hacer llamar a Mefiboset. Le cambió sus ropas, le devolvió sus tierras, lo sentó a comer a su mesa. Es exactamente la figura de lo que el Señor ha hecho. Y por eso la pregunta que yo hacía hace un momento, si la redención solo tiene que ver con el perdón de pecado, ¿por qué las últimas palabras del libro de Apocalipsis tienen que ver con una boda? Como vemos en la figura preciosa de Booz. Booz no solamente recuperó la tierra, Booz se casó con Ruth. Qué maravillosa es la esperanza que nosotros tenemos. Nosotros estamos esperando redención. Nosotros esperamos la adopción. Nosotros esperamos la redención de nuestro cuerpo. Aún nuestro cuerpo va a ser redimido de una vana manera de vivir. Nuestro cuerpo va a ser restaurado. Por eso celebramos Sukkot, porque Sukkot nos indica que un día ya no estaremos sujetos a este cuerpo. Y aun cuando la redención que esperamos todavía es futura, la explicación es maravillosa, aun cuando sencilla. Ya nuestro ser ha sido redimido. Ya nuestra posición delante de Elohim ha sido restaurada. Somos hijos, somos herederos. Estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales, pero nuestro cuerpo aún espera
la transformación completa, precisamente cuando suene el último chofar. Y es maravilloso y es un llamado muy importante desde la creación, porque la creación espera la redención, la creación espera la restauración. Es de notarse que los hijos de Adonai esperemos con ansia la redención. Muchas veces vivimos muy distraídos en este sistema. Muchas veces muchos proyectos y muchas decisiones y muchas determinaciones, más que ayudarnos, nos enredan. El reino aún espera una manifestación visible y nosotros debemos vivir para él. Voy a leer el Levítico 25 nuevamente, voy a buscar aquí la escritura, esa figura preciosa de esa ordenanza del Yobel, del año del jubileo. Voy a ir a la escritura aquí y voy a venir a Levítico 25. Aquí está. Dice, y contarás para ti 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que los días de las 7 semanas de años te vengan a ser 49 años. Miren que es un patrón semejante a la cuenta del Homer, pero aquí son años. Y en el 10.º día del mes séptimo, el 10.º día del mes séptimo, ya ustedes y yo sabemos la mayoría, es el día de Yom HaKippurín, es el día de la reconciliación. Cada 50 años en el día de Yom HaKippurín, en el día de la reconciliación, el día 10.º del mes séptimo se hacía sonar el chofar. Dice, en el día de la reconciliación haréis resonar el chofar por toda vuestra tierra. Santificaréis pues el año 50 y proclamaréis en la tierra libertad a todos sus habitantes. Será jubileo para todos vosotros. Y qué preciosa esta frase, miren hermanos. Cada uno volverá a su propiedad. Cada uno de vosotros volverá a su familia. Por eso vos toma por esposa a Ruth para que esa familia no quedara allí con estos muertos, Elimelech y sus 2 hijos. Dice, el año 50 será para vosotros jubileo. Dice, no sembraréis ni segaréis lo que brote espontáneo, ni vendimiaréis sus viñedos sin cultivar, porque es jubileo sagrado para vosotros. En este año del jubileo, cada uno de vosotros volverá a su propiedad. Qué precioso el cuidado misericordioso, la piedad del Señor para proteger a aquel que ha quedado desvalido. Pero es que nosotros hemos quedado desvalidos por causa de la esclavitud del pecado. Pero las arras del Espíritu también, más allá de ser el pago anticipado de la propiedad que vamos a recuperar, las arras del Espíritu también se conectan con una imagen maravillosa de la legislación de la Torá para el proceso matrimonial. Hay, una, hay un procedimiento bellísimo en la Escritura de cómo se llevaba el procedimiento de un matrimonio en el Israel bíblico. Y las arras del Espíritu recuerdan ese modelo hebreo del desposorio. En algunos estudios que hemos hecho anteriormente hemos visto que el matrimonio bíblico recorre un procedimiento. Primero hay un pacto, luego
hay un precio de la novia. Voy a hablar de ello ahora porque es una conexión preciosa con la sangre del cordero. Y luego había el desposorio propiamente dicho, que era como el compromiso. Luego venía un tiempo de preparación de la novia y por supuesto del novio. Y finalmente venía el regreso del novio y la consumación del matrimonio. Con toda esta estructura maravillosa, nosotros podemos entender muchas de las parábolas del Mesías en el Evangelio. La parábola de las vírgenes prudentes, porque había un protocolo que seguía una pareja que determinaba casarse. Había un pacto, había un pago que el novio hacía para reconocer el valor de la novia. Había un compromiso, un desposorio. Luego había un tiempo de preparación. El novio se iba la mayoría del tiempo a construir la casa. Luego el novio regresaba y esperaba que la novia estuviera preparada. Y finalmente entonces el matrimonio era consumado. Esa imagen del compromiso matrimonial hay que entenderla porque el matrimonio se consumaba al final de un largo proceso. Pero durante el desposorio, durante el compromiso, la novia ya pertenecía legalmente al novio, pero todavía esperaba que el novio viniera. Pensemos en este modelo precioso. Nosotros legalmente ya pertenecemos al novio, pero nos estamos preparando como la esposa. Estamos esperando su venida. Eso mismo ocurre con la congregación de los santos de Adonai. El precio ya fue pagado. El pacto fue establecido. El Espíritu fue entregado como arras, como garantía. Pero aún esperamos el día en que el novio venga a tomar plena posesión de aquello que adquirió con su propia sangre. Es una figura preciosa. Todo este panorama indica el alcance maravilloso de nuestra redención. El hecho de que el novio tarde su venida no nos debe llevar a un descuido. El apóstol Pedro dice que muchas personas dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Bueno, las parábolas del Mesías dicen, ilustran el tema de personas que se quedan dormidas porque el novio tarda, personas que se dedican a golpear a sus consiervos porque el novio tarda. Es un descuido muy, muy peligroso para nosotros. Nosotros debemos entender la magnitud del alcance de nuestra redención. La redención bíblica, entonces, yo lo estaba expresando, tiene dos dimensiones inseparables. La Geulá, la redención realizada cuando el Goel, el Redentor, pagó el precio. Eso ocurrió en el Calvario, en el madero. Pero la Geulá consumada, la redención consumada, cuando el Goel, el Redentor, regrese para tomar posesión plena de la herencia que ya compró, son dos cosas diferentes. En el medio de ello, las arras del Espíritu son la evidencia presente de que hay un proceso que comenzó. Hay una garantía irrevocable de que el Redentor completará todo lo que prometió. Por eso el apóstol Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Machiach. El apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Y así como el Espíritu de Dios está persuadido, nosotros con mayor razón debemos estar persuadidos de que Él va a perfeccionar su obra. Por eso la parábola de las vírgenes insensatas
que las muestra como vírgenes imprudentes que no proveyeron aceite y que cuando llegó el esposo no estaban preparadas porque no tenían aceite, perdieron de vista que el pago del precio se había dado y que la promesa firme del novio era regresar. Son dos tiempos diferentes en el proceso nupcial en la cultura de Israel. Pero había otro elemento maravilloso en este proceso, que es lo que se llama en hebreo el moar. Lo han traducido al castellano como la dote. La dote, el moar, el precio nupcial, era el precio que el novio pagaba al padre de la novia. Esto es maravilloso, mis hermanos. El novio, en reconocimiento del valor de la joven que estaba desposándose con ella, y como una evidencia además de su capacidad para asumir la responsabilidad económica del matrimonio, pagaba el moar, pagaba la dote. Aquí en Éxodo 22, del 16 al 17, la escritura dice, moví mi pantalla, aquí está. Éxodo 22, 16 al 17 dice algo interesante, porque no todas las relaciones matrimoniales, aún en el Israel bíblico, ocurrían de acuerdo a este procedimiento. Algunos amigos se saltaban el procedimiento, pero eso no quería decir que la Torá no tenía previsto que había que ayudarlos a volver por el camino. Y aquí en Éxodo 22 del 16 al 17 dice, si alguno seduce a una virgen que no está desposada y se acuesta con ella, o sea, una relación sexual de hecho, consentida por ambas partes, dice, si alguno seduce a una virgen que no está desposada y se acuesta con ella, deberá pagar el precio nupcial para tomarla por mujer. O sea que había el momento en que en la congregación de Israel, ese par de jovencitos que empezaban a tener relaciones promiscuas, eran llamados a cuentas en la congregación por el sacerdote, por el padre de la novia, y el caballero tenía que pagar el precio del moar, el precio de la dote, para tomarla por mujer. Cuando Shekem violó a Diná, la hija de Jacob, Shekem dice en Génesis 34:12, aumentad a cargo mío mucha mojar, mucha dote. A todos los presentes hijos de Jacob le dijo, auménteme porque yo quiero a Diná. Y la palabra que el original emplea en el hebreo es mojar. Lo que él está diciendo es, aumentad el pago que ustedes me quieran pedir por su hija y por su hermana. Ustedes recuerdan en Génesis 24, voy a ver si los llevo aquí al texto, Génesis 24, vamos a ver si lo tengo aquí, aquí está. Ustedes recuerdan cuando Abraham comisionó a Eleazar, su siervo, para ir a traer a Rebeca como esposa para Isaac y todas las recomendaciones que le dio Abraham a su siervo Eleazar. Ustedes recordarán que en la lectura Eleazar preparó 10 camellos cargados de detalles. 10 camellos, ¿ustedes recuerdan eso? ¿Sí? Y cuando él le pone al Señor la prueba de cómo reconocer a esta virgen, a esta niña llamada Rebeca, dice aquí la escritura en
Génesis 24, 21 dice, aconteció que cuando los camellos acabaron de beber, tomó el hombre un arete de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes de oro que pesaban 10. Él estaba encomendado a traer a Rebeca de vuelta a la casa de Isaac para que él se desposara con ella. La dote que llevó fue de 10 camellos cargados de tesoros. Esto es maravilloso porque tiene una preciosa equivalencia en el sacrificio del Mesías. Por eso el apóstol Pedro dice, no con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre como de un cordero inmolado y sin mancha. ¿Cuál era el propósito del moar, de la dote, del pago? De ninguna manera podríamos pensar que era comprar una mujer, porque la Torá jamás presenta a la mujer como una mercancía. No, el moar, la dote, tenía varios propósitos. Era, en primer lugar, reconocer el valor de la novia. Con esta dote, con este moar, el novio estaba declarando públicamente, considero que esta mujer es tan valiosa que estoy dispuesto a entregar algo precioso por ella. Qué hermoso el proceso de la boda en el pueblo del libro. En primer lugar, con este moar, el futuro esposo estaba declarando el valor que esa mujer tenía a sus ojos. Por eso el libro de Proverbios dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Pero no solamente él estaba reconociendo el valor de la novia a sus ojos, estaba comprometiéndose económicamente y estaba demostrando madurez económica y responsabilidad. Pero además, ese moar, esa dote, implicaba una protección para la mujer si el esposo moría o si abandonaba sus responsabilidades para que la familia no quedara desprotegida completamente. Todo esto está contemplado en la Torá. Qué hermosa es la Torá. Qué maravillosa es la escritura y cómo le da marco legal al Evangelio. Cómo todo esto es un marco legal del valor que el Mesías dio a tu vida y a la mía. Aquí está el propósito del Moar. El Moar aparece entonces como una conexión extraordinaria con la obra del Mashiach. ¿Por qué? Porque la novia en el pensamiento hebreo tenía un precio. Y entonces, si la novia tenía un precio, el novio debía estar dispuesto a pagarlo. La congregación del Mashiach, la iglesia tiene un precio. La iglesia tuvo un precio, tu vida tuvo un precio, mi vida tuvo un precio. La escritura dice en Hechos 20:28, la iglesia de Dios, la cual Él adquirió con su propia sangre. Qué maravilloso. El profeta Isaías dice, porque a mis ojos fuiste honorable, fuiste de gran estima y yo te amé. La iglesia de Dios, la cual Él adquirió con su propia sangre. En Primera de Corintios 6:20, el apóstol Pablo dice, habéis sido comprados por precio. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Está usando un lenguaje propio de la Torá, un lenguaje propio del desposorio, está usando un lenguaje propio del rescate, está usando un lenguaje propio del precio nupcial. Podemos ver el Moar, la dote en la historia de Ruth, porque Booz no solo adquirió la tierra,
Él asumió el costo completo de la redención. Voy a volver al capítulo 4 de Ruth. Ruth, capítulo 4. Aquí dice, además, no, acá dice, Booz anunció a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Maglón. Y dice aquí, además he adquirido a Ruth la Moabita. Eso tuvo un precio para él. Él tuvo que estar en la disposición de pagar el Moar por Ruth. Dice, he adquirido a Ruth. Ahora Ruth es de mi propiedad, de mi pertenencia, no porque la hubiera comprado, sino porque le dio el valor. Dice, para que sea mi mujer. Por supuesto, dice, a fin de perpetuar el nombre del difunto sobre su heredad y para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos ni de la puerta de su lugar. Por eso, Booz no solamente adquirió la tierra, adquirió a Ruth. Observemos la secuencia. Pagó el precio de la redención, recuperó la herencia, pero tomó a la novia, tomó a Ruth por esposa. ¿Cuál es nuestra herencia perdida? El jardín del Edén. Él no solamente pagó el precio de nuestra redención, Él no solamente nos va a recuperar la herencia, Él nos va a tomar como esposa. Ese es el mismo patrón profético hacia el cual nosotros nos estamos moviendo y por ende nuestro llamado es a estar preparados. El patrón profético es igual, redención, restauración de la herencia, ya viene la restauración de la herencia y unión matrimonial. Por eso nosotros somos llamados a vivir como novias prudentes. Y había otro concepto, no quisiera que nos llenáramos de tecnicismos y palabras hebreas, pero el concepto precioso que ya hemos mencionado que se llama la ketubá de bodas. Y es que en una boda hebrea antigua normalmente encontramos el mohar, y el mohar, para que lo tengamos en el corazón, es lo que el novio paga, pero también la ketubá es lo que el novio promete. La ketubá es un documento escrito donde el novio se compromete con esa mujer. El mohar hablaba del precio, pero la ketubá hablaba de la fidelidad futura para esa mujer. La ketubá de bodas de Elohim con su pueblo son los 10 juramentos, son los 10 mandamientos. Él juró que por él ser nuestro esposo nosotros no tendríamos dioses ajenos. Nosotros no nos inclinaríamos ante otros dioses. Nosotros no mencionaríamos en vano su nombre. Que nosotros honraríamos el Shabbat. Que nosotros honraríamos a padre y madre. Ese es el compromiso, la ketubá del novio para su pueblo. Esa es la constitución matrimonial de Israel con su quejilá, con su congregación. Esto es realmente maravilloso. Estas son las piezas de nuestra herencia, mis amados hermanos. Si seguimos la línea que va desde el Edén hasta la boda del Cordero, podemos ver que en Génesis capítulo 3 la humanidad perdió la herencia. Y entonces era necesario un Goel. El Goel vino a rescatar esa herencia. El Goel pagó el mohar más alto imaginable, su sangre, su vida. No solamente entregó el mohar más alto, la dote más alta imaginable por ti y por mí, como garantía de que Él va a cumplir lo prometido, entregó las arras del Espíritu. Y como el novio israelita, la escritura dice que Él ha ido a preparar lugar
de morada para nosotros. Él va a regresar por la novia. Él va a restaurar la herencia perdida y nosotros habitaremos para siempre como redimidos de vuelta al jardín del Edén con el amado. Por eso la escritura dice, gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque su esposa se ha preparado. Aquí está Apocalipsis 19:7, dice, alegrémonos. El conocimiento de que el Goel pagó el Mohar más alto. El conocimiento de que el Goel, el Redentor, entregó las arras del Espíritu, que es la seguridad de la redención de la propiedad adquirida, el jardín del Edén, nos debe producir alegría, regocijo y un deseo de darle gloria, porque aquí dice, porque las bodas del Cordero han llegado. Hermanos, las bodas del Cordero están a las puertas y por eso la escritura dice, y su esposa se ha preparado. Fíjense que está hablando como si ya hubiera ocurrido, porque la palabra profética habla en esos términos, pero esta parte es nuestro honor y privilegio. La esposa se debe preparar. A la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Cómo se preparó Ruth y cómo la animó Noemí a prepararse? Vamos al capítulo 3. Aquí está muy claro. Capítulo 3 del libro de Ruth. Entonces le dijo su suegra Noemí, hija mía, ¿no he de buscar reposo para ti donde te vaya bien? Ahora pues, aquel Booz con cuyas criadas tú has estado, ¿no es pariente nuestro? Aquí está el pariente cercano. He aquí él avienta la era de la cebada esta noche. Ese es un proceso maravilloso, también simbólico del final de los tiempos, cuando la cebada es aventada, es tirada hacia arriba para separar el grano de la paja. Y esa es una figura de lo que Dios está haciendo antes de que Él regrese. Y entonces Noemí le dice, lávate pues, úngete, ponte tus mejores vestidos y baja a la era. Ruth se preparó para encontrarse con el Goel. La iglesia, la congregación, se prepara para esperar al Goel que vino a rescatarnos, para esperar al Goel que pagó el mojar más alto, que entregó las arras del Espíritu. Nosotros sabemos que Él está preparando morada, que Él va a regresar por la novia, que nos va a restaurar la herencia perdida y que vamos a habitar por siempre con los redimidos. Nuestro llamado es un llamado a la preparación. La perspectiva profética de todo esto es maravillosa. La sangre del Machiach es simultáneamente el precio del rescate del esclavo del pecado, en este caso nosotros, pero al mismo tiempo es el precio de la redención de la herencia, del regreso al Gan Edén. La sangre del cordero es la dote del novio celestial. La cruz no solo responde al problema de la culpa, más maravilloso que el problema de la culpa, que ya de por sí es muy glorioso. La cruz revela cuánto valor tuvimos como novia a los ojos de nuestro Goel. Por eso Isaías dice, a mis ojos fuiste honorable, a mis ojos fuiste de gran estima y yo te amé. Deuteronomio 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos de la tierra, porque vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto os amó Elohim y ha querido cumplir el juramento a vuestros padres. ¿Qué valor tenemos a los ojos del Goel?
La sangre que Él pagó manifiesta el valor que Él le atribuyó a tu vida y a la mía. Cada que el enemigo nos seduzca, cada que la carne nos seduzca, tengamos presente que el Goel nos atribuyó un precio maravilloso, un precio tan alto que Él juró, no teniendo otro mayor por quien jurar, que vendría a buscar y a salvar lo que se había perdido. El apóstol Pablo en Efesios 5:25 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él le dio el valor a nuestro ser tan alto como para significar que valía la pena poner su cuerpo sin mancha, sin pecado, sin corrupción por nosotros en el madero. Él dijo, me preparaste cuerpo. Y Él se preparó un cuerpo porque tenía que ser semejante a nosotros, consustancial a nosotros en sangre y carne, porque no vino a redimir ángeles, vino a auxiliar a la herencia de Abraham. Qué valor tan hermoso, tan poderoso, tan alto ha dado el Mesías a nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos dice, ¿cómo pensáis vosotros que escaparíamos si descuidáramos una salvación tan grande? Podemos esta tarde, mis amados hermanos, tener el entendimiento de lo que implica nuestra salvación. Le damos el valor de lo que somos a sus ojos. Entendemos que este es un tiempo maravilloso. Recordemos cuando aprendíamos en Génesis acerca de los tiempos de Noaj. El Señor le dio 120 años a la generación de Noaj para que se arrepintiera. El apóstol Pedro lo expresa en su segunda epístola, el Señor no retarda su promesa, porque el Señor es fiel y no quiere que ninguno se pierda. Hermanos, es muy lamentable, es muy triste cuando nosotros perdemos de vista una salvación tan grande. Es muy triste cuando nosotros, en vez de ser vírgenes prudentes, comenzamos a hacernos pequeñas concesiones, pequeñas autoindulgencias, pequeños permisos espirituales que no denotan otra cosa que un corazón infiel que ha perdido de vista el precio que el novio nos ha dado. El apóstol Pedro dice que cada día está más cerca de nosotros nuestra salvación, nuestra redención que cuando creímos. Y sigue diciendo, la noche está avanzada y se acerca el día. Vistámonos las obras de la luz. Cuán valioso es el regalo, hermanos, de la salvación de la cual hemos sido objeto. Les animaría a que tuviéramos un tiempo de oración. Les animaría a que nos unamos y oremos y demos gracias y reflexionemos y revisemos y renovemos nuestro compromiso de novio, de novia, perdón, que espera al novio. Oremos con Felipe. Iván Darío, podríamos llevar hasta allí, por favor, como siempre agradeciendo tu participación, la grabación. Y vamos a orar con Felipe. Tengamos un tiempo de oración.
Así es, amada familia. Cerremos nuestros ojos y en el silencio de